Retos 91.9. La voz de la ciencia y la investigación javeriana. Hola, ¿qué tal? Damos un cálido saludo a toda la audiencia que nos acompaña en este espacio en el que nos reunimos con expertos para dialogar sobre los principales temas de coyuntura. Cordial bienvenida. Hoy, en esta primera parte, abordaremos un asunto que tiene que ver directamente con nuestra salud y nuestra seguridad alimentaria. La eventual contaminación fecal en frutas y verduras. Un estudio realizado por investigadores del Departamento de Microbiología de la Universidad Javeriana analizó la presencia de contaminación fecal en fresas y lechugas especialmente. Se recolectaron 50 muestras en total provenientes de cultivos en Cundinamarca y los resultados revelaron niveles preocupantes de contaminación. Hay unos microorganismos hallados en las muestras con nombres técnicos que nuestros expertos nos ayudarán a dilucidar. E. coli, la salmonella, enterococcus, helicobacter, etcétera, que forman parte de esa contaminación proveniente de desechos fecales de diverso origen. Las causas son múltiples. Una de ellas es que en la mayoría de los cultivos de los cuales provienen estos alimentos se utiliza agua del río Bogotá y sus afluentes para el riesgo. Otras causas tienen que ver con actividades agrícolas o de fallas en la manipulación de alimentos a lo largo de la cadena de suministro, bien sea en el transporte o cuando se dispensan en las plazas de mercado. Según la Organización Panamericana de Salud, los alimentos contaminados por bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas pueden causar cerca de 200 enfermedades. Muy bien, para entender mejor este escenario y esta investigación, nos acompañan en este programa Fitson Vesga Pérez, bióloga de la Universidad Industrial de Santander, magíster en microbiología de la Universidad Javeriana, doctora en biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia y doctora en ciencias biológicas de la Universidad Javeriana. Fitson, bienvenida. Mario, muchísimas gracias por la invitación. Oyentes, muchísimas gracias y un caluroso saludo desde aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Está Daisy Rodríguez Cordero, microbióloga con énfasis en alimentos de la Universidad de Pamplona. Es especialista en protección de alimentos de la misma universidad y magíster en ciencias, con mención en microbiología de la Universidad Austral de Chile, además vinculada a la Universidad Javeriana como investigadora y docente. Bienvenida, Daisy. Gracias, Mario, y a nuestros oyentes también. Agradecemos seguirnos y estar aquí atentos a la información que vamos a compartir. Están, a propósito de nuestros oyentes, opinando y presentando su percepción con respecto al tema que hoy nos ocupa. Escuchemos. En Retos Javeriana Estéreo, escuchamos. Pues los hallazgos son preocupantes y creo que lo llevan a uno como ciudadano a tomar decisiones respecto al consumo de estos productos. Por ejemplo, disminuir el consumo de lechuga, que no tiene valor nutricional significativo, o de las fresas, que pueden ser muy ricas, pero ya uno sabiendo pues que están contaminadas y que te pueden hacer daño, lo mejor es sacarlas de la dieta, ¿no? Y por otro lado, pues también el tema de la nutrición se hace cada vez más difícil. Si bien es cierto, recomiendan el consumo de frutas y verduras, pues tampoco se puede porque resulta que están contaminadas y no son beneficiosas para el consumo humano. Pero más allá de lo que pasa con las fresas o con las lechugas, me preocupa es que una ciudad como la nuestra no haya sido capaz de solucionar un problema medioambiental. El río Bogotá debería ser una fuente de vida y salud para los bogotanos y no una fuente de enfermedades. Muy bien, esas percepciones. Entonces comencemos, Fitson, un poco al revés. ¿Es alarmante, como lo plantean nuestros oyentes? ¿Es preocupante? ¿Es un nivel de riesgo? ¿Es una alerta? ¿Cómo lo clasificamos? ¿Cómo lo clasificamos? Bueno, nosotros llevamos ya una trayectoria. Voy a cumplir 5 años en la universidad. Y en este tiempo pues hemos estado evaluando un poco la calidad del río Bogotá como un principal afluente hídrico que tenemos en toda esta zona.
y pues además es una fuente de abastecimiento para potabilizar el agua de alrededor de 14, 15 municipios a lo largo de su cuenca. Entonces sí hemos querido saber qué estado tiene desde la parte microbiológica y ecotoxicológica, que son los análisis que nosotros realizamos en el laboratorio, de cómo está el río. Y de allí hemos obtenido pues diferentes estudios, resultados y publicaciones. ¿Y cómo está el río? ¿Cómo está el río? ¿Cómo podemos decir que está el río? El río está contaminado, eso no podemos negarlo, eso lo venimos diciendo y creo que es lo que todo el mundo sabe. Un problema eterno. Un problema y una de toda la promesa vida. eterna de todas las administraciones de que algún día lo van a descontaminar y ninguna lo ha logrado. Lo que pasa es que yo creo que más llegar a descontaminar en este momento es empezar a tratar de cuidar lo poco que queda. Y eso más de las autoridades, es decir, no solo de las autoridades nacionales, ambientales y demás. También pienso que este es un poco un llamado a nosotros, como personas, como la gente del común, al cuidado que debemos tener con nuestras fuentes hídricas y con nuestro ecosistema. Muy bien. Entonces, el río está contaminado. Sí, el y río. hay que tener cuidado con sus aguas para uso y consumo humano. Exactamente. Entonces, el río se utiliza para diferentes actividades humanas. Eso está clarísimo a lo largo de toda su ribera. Una de ellas es captación de agua para potabilizar, uno es para potabilizar, para llevar a las diferentes poblaciones aledañas. Uno de ellos somos nosotros, los habitantes de Bogotá, que una de las plantas de tratamiento de Bogotá toma el agua del río Bogotá y el resto de municipios. Esa es una de las actividades. La otra actividad, como tú lo dices, es para la parte agrícola o agropecuaria, porque no solamente es para riego de cultivos, sino también para consumo de los animales. Entonces, viendo esto y con estudios previos que ya teníamos, se nos ocurrió, por uno de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes, ¿y por qué no evaluamos de pronto qué hay en las fresas y en las lechugas? Y nosotros pues es que somos un grupo de investigación de calidad microbiológica de aguas. Entonces nos dijo, no, pero pues es que las que riegan con el río Bogotá, ya que tenemos como tantos datos. De ahí surgió esta idea. ¿Ustedes escogieron esos dos productos aleatoriamente o por alguna razón en especial? De una u otra forma sí tiene una razón. Uno, porque son los que tienen riego directo sobre el producto que finalmente consumimos nosotros, la fresa. Y porque son dos productos de amplio cultivo en la ribera del río. Pues en la parte de la sabana, que es lo que nos queda cerca. Pero no quiere decir que son los únicos. No quiere decir que son los únicos, o sea, fue algo que escogimos muy al azar, claramente, porque fue un estudio un poco diagnóstico, un poco perspectivo, un poco como un screening, como veamos qué hay, como vamos como correlacionando esa calidad que tiene el agua del río con lo que vamos encontrando allí. Por eso salieron las fresas y las lechugas. En esta primera parte, Daisy, donde hablamos de las aguas que son utilizadas para la bebida de los animales, que los contaminan, y que también es otra fuente de contaminación, pero también para los riegos de los sembrados, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Digamos, todos los cultivadores de vegetales y verduras que vienen pues para surtir como a la población en la región, también deben cumplir con unas buenas prácticas agrícolas. Dentro de esas buenas prácticas agrícolas es el manejo del agua que utilizo para riego, independiente del tipo de riego, si es directo, si es por goteo, bueno, cualquier tipo de riego, deben tratarla y disminuir esa carga de microorganismos, porque sabemos pues ningún río es limpio. Actualmente no podemos hablar de que los ríos no tengan cargas microbianas, es normal. El cambio de clima, todo esto afecta las características propias del agua. Pero si yo soy un productor de vegetales y frutas y demás, que son, y sobre todo que van para consumo directo, sí debe cumplir con unas reglamentaciones para buenas prácticas agrícolas. Y no se están cumpliendo. Entonces, lo que queremos hacer es una alerta, ¿verdad? Fundamentalmente. No generar una alarma para no caer en el no consumo de fresas ni de hortalizas, ¿verdad? Sino de tener cuidado y tomar las medidas correspondientes, ¿verdad? Sí, de acuerdo, y hay medidas preventivas. Estos resultados nos están mostrando que hay unos indicadores que se evaluaron, que están presentes y que podemos prevenirlos, sobre todo que lleguen al consumidor y ya las
prácticas que hagamos una vez compremos estos productos, pues reduzcan al mínimo ese riesgo que está presente. Muy bien. Entonces, esa es la primera causa, la contaminación del río Bogotá y ese uso. Pero decíamos, hay otras causas o eventuales causas o la suma de todas ellas, ¿verdad? La manipulación de estos productos, de estas hortalizas y de estas frutas en su recogida, en su transporte y en su forma de dispensarlas en las plazas de mercado, Fitz. Sí, eso fue un poco a las conclusiones que llegamos nosotros, porque nos parecieron bastante curiosos los resultados, porque el mayor porcentaje de indicadores de contaminación y discriminadores de la contaminación, que fue otra cosa que hicimos, lo encontramos no en los cultivos. Lo que pasa es que pues, no nos queda fácil hacer la trazabilidad de hoy tomamos la muestra de la cosecha de aquí y vamos a ver dónde la llevan. No. De una u otra forma, pues no contamos con esa posibilidad. Entonces, tomábamos muestras en cultivos normales, no estamos hablando de un cultivo orgánico, no, nos hubiese encantado poderlos comparar los unos y los otros, no, cultivos súper normales donde utilizan agroquímicos y una serie de cosas, más el agua del río Bogotá, en diferentes localidades de la ribera del río Bogotá. Luego, nosotros adquirimos diferentes productos en diferentes plazas de mercado de Bogotá. ¿Listo? Plazas de mercado. Y asimismo lo que hicimos fue adquirir también otras muestras, otros productos en diferentes supermercados de cadena de la ciudad de Bogotá. Entonces para nosotros fue muy llamativo el ver que encontrábamos mayor porcentaje de productos contaminados o con concentraciones un poco más altas de microorganismos en los de las plazas de mercado o en los de los mercados de cadena que los que habíamos tomado directamente de los cultivos. Entonces de ahí nos llevó a nosotros a concluir, pues un poco en nuestro escaso conocimiento en el tema, que tiene bastante que ver en toda esta parte de la trazabilidad y en la manipulación desde la producción hasta la mesa. Es decir, el contacto, los recipientes, los vehículos, ¿qué elementos contaminan en esa trazabilidad de la que tú hablas hasta la dispensación en supermercados y en plazas? Pues de acuerdo a lo que Fitzon comenta, no sé si fueron las mismas fresas del cultivo, las mismas... no, se pierde la trazabilidad. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Pero se pierde la trazabilidad. Desafortunadamente no podemos unir todos estos resultados a una misma fuente. Hay muchos factores que están promoviendo la presencia de estos indicadores. De pronto hay fallas en el mismo proceso en la parte de comercialización, digamos los coliformes o las E. coli, los indicadores de higiene, que son los que se evalúan desde la parte de alimentos, son de origen fecal, puede ser humano o animal. Que estén presentes nos están diciendo fallas en el manejo del alimento, pero puede ser no hubo una correcta lavado y desinfección de estos vegetales y por eso se evidencian en las muestras analizadas. Pero no podemos hacer la correlación porque no es los mismos del cultivo, los mismos del supermercado, para poder de pronto enlazar los resultados. Esas pueden ser las causas, pero no necesariamente conectadas, ¿verdad? Lo único cierto es que sí estaban contaminadas. Sí. Lo único cierto es que estaban contaminadas tanto en cultivo como en plazas de mercado como en supermercados de cadena. Eso es lo único claro. Muy bien. Hablemos un poco de ese tipo de contaminación. No vamos a insistir mucho en las poblaciones ni en la ubicación de los supermercados porque no se trata de señalarlos para segregarlos, ¿no? Se trata simplemente de demostrar que los cultivos que utilizan agua del río Bogotá están en riesgo de contaminación por esta razón. Todos los que están en la cuenca, ¿verdad? Eso es importante señalarlo. Y que hay que tener cuidado con todos los productos que se venden en plazas de mercado y en supermercados para hacerles un tratamiento higiénico de lavado y de descontaminación, porque el hecho de que estén contaminados no significa que no sean útiles. Pueden ser útiles, pero hay alternativas de descontaminación, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, lo que nosotros hemos encontrado, porque no es demostrado, es un encontrado con nuestra investigación, es precisamente eso. Hay una serie de microorganismos indicadores
para nosotros en la parte de agua los llamamos indicadores de contaminación. En el caso de los alimentos, como se acaba de comentar Daisy, son de higiene, que básicamente se miden más o menos los mismos microorganismos y ellos nos dicen si hay una contaminación de origen fecal, pero pues ya, no sabemos si es humano o si es de animales. Tampoco nos dice dónde se contaminaron, no, nada. Entonces, lo que es importante aquí es que sí, los productos tienen una contaminación. En el caso de los indicadores, lo que se vio es que no es superior a lo permitido por la normativa colombiana, lo cual significaría que los niveles que hay allí de estos microorganismos no generarían un riesgo para la salud humana, excepto uno que más que un indicador es un patógeno allí presente, que es Salmonella, que si tiene unas concentraciones superiores a él, podría llegar a tener un poco de incidencia en gastroenteritis. Exactamente, en alguna enfermedad gastrointestinal, pero como bien lo decía Daisy ahorita, esto es solo como un pequeño llamado de atención a nosotros, vuelvo a lo mismo, aquí también volvemos de nosotros como el común denominador, los consumidores, los demás, como miren, no es que no los vayamos a consumir, además son una fuente importantísima de vitaminas y de todo lo demás. Es el tratamiento previo que yo le hago antes de consumírmelas en mi casa. Yo ya sé que eso no viene del todo limpio. Claro. O sea, aquí nada viene limpio. Una rutina de higiene. Exactamente. El problema en general en el planeta, hay cerca de 2.000 millones de personas, según la Organización Mundial de la Salud, que están expuestas a este uso de agua contaminada para diversos fines, incluido el riesgo de cultivo, o sea que es un problema no solo nacional. Entonces, sigamos caracterizando. Se han encontrado microorganismos. ¿Qué tipo de microorganismos y qué efectos podrían tener en la salud humana, Daisy? Bueno, los indicadores de higiene, en los que me voy a centrar, son E. coli para productos. Es un microorganismo, además es un indicador, no es un patógeno, para aclarar, pero me está diciendo que el tratamiento, si proviene de, por ejemplo, aguas tratadas, si está presente en el agua, que su tratamiento no ha sido eficiente. Si es en alimentos, lo mismo, pero teniendo en cuenta aquí dos escenarios. Estamos hablando de productos frescos, que se consumen frescos, que yo no hago ninguna cocción ni elimino en caso de que esté presente estos microorganismos, porque los microorganismos son sensibles al calor. Si fueran alimentos que yo voy a cocinar, a prepararlos a una temperatura, ellos los elimino con seguridad, porque son sensibles al calor. Estos pueden estar asociados a algunos patógenos, pero pues ese no fue el enfoque del estudio, porque no se buscaron E. coli patógenas, sino biotipo 1, que es un indicador, y Salmonella. Salmonella, el riesgo de pronto es que ella tiene un proceso de internalización en los vegetales, que a pesar de que yo lave y desinfecte los vegetales, se puede llegar a los tejidos internos, y ella se establece, y un lavado y desinfección que llamamos nosotros, que lo podemos hacer en casa, con agua potable, también con vinagre, como lavemos las frutas, las prácticas que tengamos, puede no ser suficiente para Salmonella. Entonces, en ese sentido, la norma nos pide, digamos, en los planes de muestreo, para que sean representativos por muestras, debemos tomar al menos 5 muestras. De esas 5 muestras, solo tolera una, en el caso de los E. coli, que esté en el rango de 10 y 100. Eso quiere decir que hay un nivel de tolerancia basando en que son productos crudos. Si fueran industrializados, no tolera ninguna. Y en el caso de Salmonella, que es el patógeno, no se acepta Salmonella en ningún producto, porque pues el consumo, una fresa no la cocinamos, la consumimos cruda, claro, y ese es el riesgo. Pero entonces ahí la invitación es que este tipo de productos, pues hagamos buenas prácticas en la casa, en nuestros hogares, para disminuir ese riesgo que está latente. Y ya vamos a hablar de esas buenas prácticas. Sobre estos microorganismos o bacterias, ¿el Enterococcus apareció? ¿Y qué efectos podría tener? Lo que sucede es que en la parte de aguas también se tienen otros indicadores que hoy en día a nivel global, pero no en Colombia, se utilizan porque son microorganismos más resistentes a los sistemas de desinfección, a las condiciones ambientales, y claramente pues tienen un poco más de riesgo para la salud humana. Entonces por eso los evaluamos también
porque tenemos la trazabilidad de lo que hemos evaluado de estos microorganismos en el río. Queríamos ver si también estaba llegando a las fresas. Otros microorganismos que nosotros evaluamos, aparte de eso, pues bueno, es otro sistema que tenemos, otro metodología, donde lo que queremos saber es el origen de la contaminación fecal, ¿listo? Que puede ser animal o humano. O mixta. Exactamente, o mixta. Entonces, para poder determinar o poder discriminar el origen de esa contaminación fecal, tenemos una serie de secuencias ya moleculares predeterminadas, diseñadas y metodologías estandarizadas en nuestro laboratorio, en el cual podemos decir si la contaminación presente es de origen animal o es de origen humano o simplemente es mixta. Ese fue otro factor que quisimos nosotros diferenciar en este estudio. Y pues la conclusión es que era mixta, o sea, que no solamente ni los animales aportan ni los humanos aportan. Sino ambos. Muy bien. Hablemos un poco de la investigación, del acercamiento, de las muestras, del proceso, cuándo comenzaron, si van a continuar en una siguiente fase, Fitzson. Perfecto. Esta investigación comenzó en el 2023, a finales de 2023. Todo el lote de muestreo se realizó en 2023 y 2024. Fue el trabajo de grado de una estudiante nuestra de pregrado, una chica muy juiciosa, muy brillante, que en esos momentos está fuera del país haciendo su maestría, así de brillante. Y pues fue como un poco un break, como una cosa que no estaba contemplada dentro de lo que son todas las líneas de investigación que tenemos en nuestro laboratorio, en nuestro semillero. Por lo que te digo, nosotros no trabajamos alimentos, lo nuestro es todo dedicado a calidad hídrica. Pero pues llegó ella y pues nos pareció fantástico, y ella quiso hacer un trabajo pues muy profundo, que fuera representativo. Le dijimos, listo, vamos, hagámosle, ¿vale? Y de ahí salió precisamente este trabajo tan bonito. ¿Qué sigue con este trabajo? Directamente con frutas y vegetales en el momento no tenemos nada estipulado, pero sí seguimos trabajando toda la parte de la calidad microbiológica del agua, sobre todo tratando de determinar de discriminar la contaminación fecal presente allí, y a la par poderlo correlacionar con la presencia de otro patógeno, que si ya es una bacteria patógena específica del humano, como es el Helicobacter pylori, que también se lo determinamos a estas muestras. Muy bien, porque el problema va a seguir, ¿verdad? Es decir, estos sembrados, particularmente los que tienen que ver con riegos, estos sembrados están en la cuenca del río Bogotá, a lo largo, en toda Cundinamarca, y de pronto más allá, ¿verdad? Entonces, el problema va a seguir. ¿Qué hacer? Bueno, entonces hay muchas formas de prevenir, sobre todo que estos microorganismos indicadores que nos están dando pues una señal y que pueden estar en riesgo la población y los patógenos se reduzcan. Entonces uno es cumplir las buenas prácticas agrícolas, entonces saber qué cultivos tengo en mi terreno o aledaños. Por ejemplo, hay cosas climáticas que no se pueden prever. Una lluvia puede arrastrar residuos del vecino que tiene un galpón, etcétera. Todos esos factores ambientales, pero sí, sobre todo este tipo de productos, se exige que el agua de lavado después de la cosecha, si amerita un lavado dependiendo de los vegetales o las frutas, se tenga un tratamiento de desinfección, y esto ayuda a reducir la carga. También, si fueron regadas, hay un tiempo después del último riego para la cosecha. Radiación ultravioleta, por ejemplo, ayuda a bajar esta carga. Entonces, dar espacios entre el último riego y entre la cosecha. Hay normas, por ejemplo, el agua, el Ministerio de Ambiente, el que da las indicaciones para el agua de riego, da unas tolerancias que se permiten. ¿Por qué? Porque en esas estrategias entre el riego, la cosecha, la exposición al sol, ayudan a reducir las cargas. Y evidentemente fue lo que ellos encontraron. En las cultivos no hubo tanta prevalencia, si podemos decirlo así, como en los supermercados, o no en los supermercados, sino en las plazas de mercado. En ambos lados, sí. Sí. Pero bueno, conociendo que existen los riesgos asociados a estos indicadores, es mirar cómo hacer seguimiento al cumplimiento de esta normatividad,
Y curiosamente nosotros para exportar cumplimos estrictamente todo lo que nos piden y para el consumo interno de pronto nos descuidamos un poquito. Pero también sensibilizar al consumidor. Vamos en ese plan. Bueno. Primero, los sembrados. Segundo, el agua que se le da de beber a los animales, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el agua que se le da a beber a los animales, hablamos caso Río Bogotá, se le están dando exactamente igual que como se está regando los cultivos. Estas aguas vienen con muchísimos contaminantes, microorganismos. En este caso estamos hablando solamente de bacterias, pero no es lo único que tiene el río. Claro. Los parásitos y demás. Los animales son igual que nosotros. También tienen su sistema inmune, sufren de enfermedades gastrointestinales, tienen sus diarreas. El problema es que lo que ellos hacen, lo que ellos generan, eso va directamente a las fuentes hídricas por escorrentías. Claro. Entonces la concentración de microorganismos y demás que ellos están arrojando allí ayuda a que la contaminación sea mayor. Y ahora que decía Daisy esto de que de pronto más arriba tengo un galpón y me está generando la contaminación al río, me hizo acordar de un caso muy, muy puntual y muy particular que tengo muy presente de mis años de trabajo en todo esto de calidad hídrica. Y fue un día, había un problema en una planta de tratamiento de un municipio en Colombia y me llamaron. Y yo, ¿pero qué pasa? No, es que a la entrada tenemos tantos parásitos, pero a la salida se están multiplicando por 100. Y los parásitos no se reproducen en el agua. Yo, ¿pero qué pasa? Bueno, se les han acumulado dentro de todo el proceso de filtración, pero además ellos no saben de dónde venían. Pues es que más arriba tenían una porcícola. Claro. Sin tratamiento de sus aguas residuales. Entonces las correntías lo llevaban. Exactamente, todas las correntías se los llevaban. Entonces todo les quedaba atrapado ahí en sus filtros. No, y además, perdón, intervengo aquí, en el cumplimiento de buenas prácticas agrícolas no se permiten ni animales dentro del cultivo ni en los alrededores. Pero el problema no es el animal, sino las deposiciones que hacen cerca a los cultivos. Entonces, sabiendo eso, y a veces uno va cuando hace visitas, se encuentra o la gallina o el gatico, las mascotas que tampoco se deben permitir en los cultivos. Sobre todo los cultivos que son rastreros, que son de suelo directamente, que tienen contacto con el suelo y pues el impacto que tienen eso. Por ejemplo, cuando se identifica un residuo generado por un animal, materia fecal, pues no se puede cosechar lo que esté metros a la redonda. Entonces a veces por no desperdiciarlo incluyen y termina afectando pues la calidad de todos, porque en contacto con otro alimento terminamos contaminando. Entonces en términos de buenas prácticas agrícolas debemos ser exigentes y además si somos proveedores de cadenas, supermercados de cadena, pero además si es que vamos a alimentar la población. Entonces ese tipo de cosas debemos cumplirlas cabalmente y hay quienes pues hacen la vigilancia, en este caso pues es el ICA. Muy bien. Entonces, en la parte final, estamos haciendo un llamado de atención a manera de jalón de orejas a las administraciones, ¿no? A la administración distrital, la descontaminación del río Bogotá, la potabilización del agua del río Bogotá, porque es el factor incidente. Primer jalón de orejas. El segundo, a los cultivadores en el uso del agua para regar y en el uso del agua para los animales, ¿verdad? Tercero, decíamos, en el transporte, en la manipulación de los alimentos. Y el cuarto, que vincula al resto de la ciudadanía. Hablábamos de unas buenas prácticas. Hagamos un ejercicio de pedagogía de buenas prácticas en el manejo de esos productos, de esas hortalizas y de esas frutas, Daisy. Bueno, entonces cuando compramos nuestras vegetales, lo primero que hacemos es lo separamos tal vez en recipientes, pero lo lavamos antes de consumir. Entonces si lo voy a consumir directamente o como voy a consumir posteriormente, se pueden lavar con agua potable, por supuesto, todos tenemos en nuestras casas agua potable a chorro y podemos hacer una inmersión en vinagre o limón. Cualquiera de estas sustancias nos ayudan. ¿Durante cuánto tiempo? ¿O simplemente el lavado? No, o sea, no esperamos que esto sea una carga muy alta. Los resultados no nos dieron cargas, o sea, concentraciones altas de microorganismos, pero eso es suficiente para disminuir la presencia de estos microorganismos, indicadores nuevamente, en los alimentos y en las frutas y los vegetales. Sobre todo en estos que estamos diciendo, sí. ¿no?
lechuga, fresas, estos productos que se consumen directamente, Sí. ¿verdad? Sin cocción, porque la cocción elimina. Entonces, Sí. buena práctica, lavarlo con Sí, de agua, acuerdo. con agua a chorro, con agua Sí. con vinagre. Sí. Decíamos que otras alternativas. O con ácido cítrico, limón. Con O sea, lo limón. mismo cuando preparamos nuestras ensaladas, los aderezos que tengan limón, que tengan, esto nos ayuda a bajar las cargas también de los patógenos. Bien. En este caso, en cuanto a parásitos, ahí sí la experta en parásitos es Fitson. Fitson. Bueno, en cuanto a lo que dice Daisy, algo muy importante para destacar y es tener en cuenta que las concentraciones que encontramos claramente están dentro de los límites permitidos por la normativa. ¿Qué significa esto? Que estas normativas están Lax. hechas, o son, para mí son muy laxas, Muy pero laxas, bueno, en sí. teoría están hechas basadas pues en normativas internacionales y reglamentación de la OMS. Entonces, teóricamente estas concentraciones no deberían tener ningún efecto, pero sí es importante acatar pues las recomendaciones que Daisy nos acaba de dar, que eso es muy importante para nuestro cuidado. El cuidado de nosotros como persona es muy importante. Entonces, el hacer ese tipo de lavados es solo una secuencia de 5 minutos previa de preparación de nuestros alimentos. Que nos haya servido para algo la pandemia. Aprendimos Exacto, mucho en la pandemia, pongámoslo en exacto. práctica. Eso es, sí, es que eso es lo curioso. Entonces yo tengo ahorita unas cosas muy lindas también que iremos mostrando más adelante, precisamente con el río y sus alrededores de antes de pandemia, que fue cuando yo fui estudiante, doctora. Y después de Unos pandemia. resultados y lo que tenemos ahora. Yo digo, ¿pero qué ha pasado? Perdimos el ejercicio. Total. ¿No? Nos prometimos salir mejores. Pues jalemos las orejas para que seamos mejores en este lavado llamado a padres de familia, niños, niñas, adolescentes. Por favor, higiene en el consumo de alimentos que no han pasado por cocción. También los de cocción, pero especialmente claro. aquellos que no han pasado por cocción. Que no pasan, No, exactamente. y hay aquí una aclaración también respecto a la norma que por la cual citan de referencia en el estudio, es una norma que ha sido actualizada y está basada en recomendaciones de la ICMF, que es la institución que da todos los parámetros microbiológicos para alimentos, y está basada en riesgo. Por eso las tolerancias se tienen en cuenta. Como son indicadores, hay unos rangos teniendo en cuenta que son productos frescos. Y en el caso sí de los patógenos, pues no deberían estar ninguno presente. Entonces, si pensamos, esta norma da unas recomendaciones en el plan de muestreo. Entonces, una sola muestra no es representativa. Nos dice que al menos debemos tomar 5 muestras del mismo lote, en las mismas condiciones, para poder emitir un resultado. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque la interpretación de la norma sí nos lleva a generar como un criterio sobre el producto analizado o los alimentos analizados. Muy bien, volveremos más adelante sobre este tema sin la menor duda. Daisy, muchas gracias. Con gusto. Daisy Rodríguez Cordero, microbióloga, magíster en ciencias con mención en microbiología. Muchas gracias por estar con nosotros, Fitson. Muchas gracias. Mario, muchísimas gracias a ti por la invitación. Y bueno, pues esperemos que estos resultados de nuestras investigaciones, más que asustarnos, porque nunca ha sido nuestro interés asustarlos, el mundo se asusta con nuestros resultados, sobre todo cuando hablamos de un patógeno como el Helicobacter pylori en agua. Así. No. O sea, no. Alerta, simplemente es un Simplemente llamado de es un atención. llamado de atención y es oiga, también es responsabilidad Cuidémonos. nuestra cuidar nuestra casa común, Por cuidemos favor. nuestra agua, cuidemos nuestros ecosistemas. Nuestros bueno, alimentos, nuestra lo alimentación. que comemos, lo Claro. que hacemos. Fitson Vesga, muchas gracias. Bióloga, doctora en biotecnología y doctora en ciencias biológicas de la Universidad Javeriana. Ponemos unos puntitos suspensivos y ya regresamos a este espacio donde venimos hablando de salud. Y en el siguiente segmento nos enfocaremos en la prevención de enfermedades en niños, niñas y adolescentes en este pico respiratorio que estamos viviendo. En instantes estamos con ustedes. Aquí estamos de nuevo en este programa en el que en su segunda parte queremos tocar el tema crucial de la temporada para la salud infantil, que es la prevención de enfermedades durante el actual pico respiratorio. Las infecciones respiratorias agudas, como la influenza, el virus sincicial respiratorio y otras enfermedades virales,
afectan especialmente a los niños y niñas menores de 5 años, aumentando el riesgo de complicaciones graves en los más pequeños. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los niños pequeños tienen un sistema inmunológico aún en desarrollo, lo que los hace más vulnerables a infecciones respiratorias. En Colombia, la Secretaría de Salud ha alertado sobre el incremento de casos de enfermedades respiratorias, especialmente en esta temporada de lluvias, destacando la importancia de reforzar medidas de prevención, con recomendaciones como reducir el riesgo de contagio, con el lavado frecuente de manos, la ventilación adecuada de los espacios, el uso responsable de mascarillas en caso de síntomas, además de cuidado con factores como la contaminación ambiental y el humo de los adultos para evitar complicaciones derivadas de este pico respiratorio. Muy bien, para ayudarnos a entender y para saber cómo prevenir y atender estas enfermedades y proteger la salud de los más pequeños, nos acompañan en este espacio Diana Estrada Cano, médica y cirujana de la Universidad Javeriana, especialista en pediatría y magíster en bioética de la Universidad Javeriana. Es profesora del Departamento de Pediatría de la Universidad Javeriana y miembro del Grupo de Investigación de la Mujer y la Infancia del Hospital Universitario San Ignacio. Doctora Diana, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Está Ana María Bertolotto, médica, cirujana de la Universidad Javeriana, especialista en pediatría de la Universidad Javeriana, también especialista en neonatología. Además es profesora del Departamento de Pediatría en la Facultad de Medicina y miembro del Grupo de Investigación de la Mujer y la Infancia del Hospital Universitario San Ignacio. Ana María, bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y está Juan Carlos López, médico pediatra de la Universidad Javeriana, especialista en infectología pediátrica de la Universidad Católica de Chile y profesor del Departamento de Pediatría del Hospital Universitario San Ignacio. Juan Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Y están nuestros oyentes que ya plantean la percepción sobre el tema que nos ocupa. En Retos Javeriana Estéreo, escuchamos. Yo creo que en temporada de lluvias es importante lavarse las manos, tener una alimentación con alimentos que sean inmunológicos, cuidarse, usar tapabocas, abrigarse bien para que no le dé a uno frío. Las acciones que podemos tomar para prevenir la gripa es usar más tapabocas, retomar algunas de las medidas que teníamos durante el COVID, como distanciarnos un poco, si estamos muy grave, pues quedarnos en la casa y avisar, lavarnos las manos. La mejor acción que podemos hacer es, si tenemos síntomas, utilizar tapabocas, lavarnos constantemente las manos y ser conscientes de los síntomas que tenemos para avisarle a los demás y no propagarla aún más. Bien, tenemos un aprendizaje. Hicimos un curso intensivo, rápido y urgente en temporada de pandemia. Es el momento de comenzar a recuperar esos aprendizajes, como bien lo mencionan nuestros oyentes. Diana. Sí, completamente de acuerdo con los oyentes. Yo creo que la pandemia fue la mejor escuela que tuvimos todos, que tuvo la población general y que tuvimos los médicos. Uh-huh. Y eso, pues, afortunadamente nos llenó de herramientas para aprender a manejar estas infecciones respiratorias. Sin embargo, creo que también pasa el tiempo y hace parte de nuestra conducta humana, y es que también se nos olvidan otra vez las cosas. Y claro, estuvimos muy juiciosos al principio, los meses y diría yo el primer año de pronto después de pandemia, pero hoy en día otra vez tenemos que reforzar todas estas medidas, toda esta educación, de tal manera que podamos prevenir las infecciones en los niños pequeños. Que no lo recordemos como un castigo, sino como una buena práctica de prevención. Completamente de acuerdo. Muy bien. Dicen los oyentes, doctora Ana María, las lluvias, ¿verdad? ¿Por qué las lluvias? ¿Por qué el pico respiratorio y por qué la temporada? Bueno, en Bogotá es muy claro que hay 2 picos respiratorios durante el año. Circulan los virus durante todo el año, el doctor Juan Carlos seguramente nos lo va a explicar de una manera más específica, pero en Bogotá específicamente hay un gran primer pico respiratorio que históricamente siempre ha ocurrido, inicia alrededor de la segunda mitad de febrero y pues aumenta en marzo, en abril es el pico pues más alto y empieza a disminuir y digamos que va desapareciendo a finales de junio. ¿Está asociado a esta etapa invernal? Sí, señor, está asociado a la etapa invernal. Durante ese pico históricamente en Bogotá fallecen entre 80 y 100 niños menores de 5 años
por infección respiratoria aguda. Eso es un problema de salud pública muy grande de esta ciudad. Y todos pues le tenemos mucho temor a ese pico, porque los servicios de urgencias pues se desbordan los servicios de hospitalización, de cuidado intensivo neonatal, pediátrico y demás, y pues siempre hay que tener como unas estrategias para poder atender este primer pico, que es muy grande. Y después hacia noviembre hay otro pequeño pico. Este es de menos duración y digamos de menos gravedad, pero eso está descrito y es asociado a las lluvias. Muy bien, doctor Juan Carlos, para llegar a ese extremo de contabilizar muertes, ¿qué ha debido pasar? Es decir, ¿ha habido un resfriado, ha habido un descuido? ¿Qué circunstancias llevan a este drama de pérdida de vidas de niños o neonatos? Bueno, nuestro sistema de salud está centrado en la prevención, y todas las estrategias que nosotros debemos tener es en proteger a la población más vulnerable para que no vaya a tener una complicación grave relacionada con una infección respiratoria. Si bien es cierto, los niños menores de 5 años y sobre todo los menores de 1 año tienen un riesgo mayor de presentar con infecciones por virus respiratorios, complicaciones, y pueden ser tan graves como la muerte. Nosotros tenemos un sistema de vigilancia que está atento al aumento de las consultas, ya sea por urgencias, necesidad de hospitalización, ingreso a cuidado intensivo o consulta externa de nuestros pacientes pediátricos y también de los adultos. Nosotros tenemos como un sistema de centinela, y hay ciertas instituciones que hacen parte de ese sistema dentro de la ciudad y del país y ofrecen datos al Instituto Nacional de Salud, y podemos hacer también un registro de qué virus respiratorios están circulando. Hay muchas cosas que pueden favorecer que un bebé o un niño se complique por una infección respiratoria. Entonces, dentro de ellas están no estar atento al estado de vacunación, tener personas que fuman en la casa, no tomar medidas de prevención cuando hay alguna persona con infección respiratoria dentro de la casa, y las comorbilidades que pueden tener nuestra población. Si el paciente, aparte de ser un paciente pediátrico, tiene alguna comorbilidad, ya sea porque tiene un déficit de sus defensas que no le permiten reaccionar de forma adecuada, o tiene una enfermedad crónica como una leucemia o una enfermedad pulmonar, pues esto va a favorecer que pueda ocurrir el evento. En el país o en la ciudad nosotros tenemos un sistema también que analiza los casos de mortalidad infantil, analiza los casos de mortalidad materna y revisa cuáles de las cosas pueden estar relacionadas con que hubiera ocurrido un desenlace fatal. Dentro de estas cosas pues se revisa como la adherencia de las personas, la accesibilidad a los servicios de salud. Las vacunas son muy importantes, entonces si están al día o no las vacunas, que es una estrategia de prevención muy efectiva, y también cómo funciona todo nuestro sistema de salud para controlar que en la atención oportuna y de calidad pues evitemos que haya una complicación. Entonces, en algunos casos hay comorbilidades, digamos que hay una predisposición, pero todo puede comenzar con una gripe, con una rinitis, con una influenza o COVID-19 incluido, ¿verdad, doctora Diana? Así es, realmente estas infecciones respiratorias empiezan en su gran mayoría como una gripa, como un resfriado común muchas veces. Es decir, estamos hablando de un niño que tiene mocos, que tiene tos, que tiene de pronto los ojos llorosos, para explicarlo claramente, y esto empieza a progresar con una afectación que ya no solamente es en el tracto respiratorio superior, sino que esto puede migrar al tracto respiratorio inferior. Y cuando esto ocurre y esto progresa, pues el niño ya va a tener unos síntomas mucho más severos, va a tener unos signos de dificultad respiratoria que empiezan a poner en riesgo su salud y su vida, y que tienen que llevarlo a consultar a urgencias para recibir el manejo adecuado. Entonces, efectivamente, hablamos de inicio con una gripa, pero no necesariamente tenemos que hablar de un descuido para que esto progrese. Me parece muy importante que lo dejemos claro. No podemos decir el niño está hospitalizado por una neumonía porque no le cuidaron bien su gripa, que creo que es lo que mucha gente habla o expresa así. No necesariamente eso es así. Realmente es la progresión de cada virus que puede darse así, o la coinfección de varios virus. Quiero decir, un niño puede estar infectado por COVID-19, por influenza, por metaneumovirus al tiempo, y esto hace que los síntomas sean, por supuesto, más severos, o tan sencillo como que tiene un virus y una bacteria que llegó también a complicar un poco su situación. Entonces, depende de muchos más factores y no únicamente del cuidado inicial que dan los padres, que usualmente es el cuidado adecuado. Muy bien. Las temporadas o los picos
pues tienen presencia, como lo decía Diana, de distintos virus o distintas bacterias, pueden circular simultáneamente, ¿no? El rinovirus, el sinticial, para que el doctor Juan Carlos nos explique un poquitito, la influenza o el COVID-19. Esta temporada que estamos viviendo, este pico respiratorio, ¿tiene alguna clasificación especial? ¿Se ha podido determinar qué virus están imperando más en este momento o todavía es muy temprano para decirlo? Bueno, nosotros tenemos un histórico de una vigilancia de la circulación de los virus respiratorios. Este histórico lleva varios años atrás. Se hace un análisis de los casos de pacientes que ingresan a los servicios de urgencias o resultan hospitalizados por muestras de hisopados nasofaringios de qué virus respiratorio puede tener y qué está circulando. Entonces nosotros tenemos en la primera parte del año, como lo mencionó la doctora Bertolotto, una que es la más intensa de infección respiratoria, un virus predominante. Ese virus predominante para nosotros es el virus sincitial respiratorio, que es este virus. Es un virus que afecta en la mayoría los niños menores de 1 año y puede llevar a los menores de 6 meses a hospitalización e incluso a ingreso a unidades de cuidado intensivo. Este virus respiratorio produce una infección respiratoria con tos, con disfonía, con fiebre, con mucha producción de flema, sobre todo de moco, y algo que nosotros llamamos bronquiolitis, que es una inflamación de la vía aérea en relación con la invasión del virus respiratorio del sistema respiratorio. Y también es transmitido. Que se transmite de una persona a otra. Esta transmisión es muy fácil por este virus, no requiere un mayor inóculo para que pues se pueda pasar de uno a otro. Incluso nosotros lo podemos pasar con las manos al atender un niño u otro niño, o entre los niños cuando ellos juegan, o el hermanito va al jardín y juega y vuelve a la casa, o juegan con amiguitos, en las manos puedo llevar este virus y en las secreciones respiratorias, y ahí se puede contagiar el otro niño. También hay descrito casos en la literatura que en este momento están tomando como una relevancia de casos graves de infección por este virus en adultos mayores de 60 a 65 años. Y en nuestro medio, pues muchos de estos adultos mayores son los que nos ayudan con el cuidado de los niños, que son como los abuelos, y ellos cuidan a sus nietos. En esa primera parte del semestre del año, este es el virus predominante. Y históricamente se ha comportado así. Hay algunas variaciones en relación pues con la temperatura, con el cambio climático, con la circulación de otros virus respiratorios. Por ejemplo, en pandemia, en COVID-19, no circulaba sino COVID-19 y prácticamente los otros virus respiratorios casi que desaparecieron. Otro virus que tiene una relevancia muy importante para nosotros es el virus de la influenza. Tuvimos una pandemia en el año 2009 relacionada con el virus de la influenza por un cambio que hizo este virus con una posibilidad de transmisión mayor y afectación de más personas con menos inmunidad, o sea, defensas relacionadas con este virus. El virus de la influenza para nosotros en general tiene una mayor carga de enfermedad para final del año, para el segundo pico respiratorio que ocurre más o menos entre octubre y noviembre. Este virus tiene una vacuna disponible, como también lo tiene el virus del COVID, para la prevención. Es una vacuna que en nuestro país es gratuita, accesible y está disponible para poblaciones de riesgo, para los niños, para gestantes, para pacientes inmunosuprimidos y pacientes adultos con enfermedades crónicas y adultos mayores de 60 años. ¿Qué puede hacer un padre o madre de familia? Va a un centro médico y solicita la vacuna. Sí, los padres, uno va con su hijo al centro médico, tiene la responsabilidad del autocuidado también y de proteger a su familia, incluso a uno mismo. Voy con mi niño al centro de salud. En el centro de salud hay puntos de vacunación en diferentes lugares de la ciudad, y allá me revisan a mí los antecedentes, me revisan el carnet y me dicen qué esquema debo tener y me aplican la dosis de la vacuna contra el virus de la influenza. Esta vacuna habitualmente la tenemos disponible para nuestro país a partir de finales del mes de abril, principios del mes de mayo, y está durante todo el año hasta más o menos diciembre, enero del siguiente año. Porque existe la creencia que es solo para adultos mayores, pero también para los niños, los menores, los neonatos, ¿verdad? Sí, la vacuna contra el virus de la influenza está dirigida para población mayor de 6 meses de edad. Muy bien. La primera dosis en nuestro país se aplica a los 6 meses de edad y la segunda a los 7 meses de edad.
Ese es como en pediatría. Y luego se aplica anualmente, más o menos hasta los 3 a 5 años de edad, dependiendo de la presentación del virus de la influenza en la comunidad y lo de vigilancia de virus respiratorios, se decide si disminuye o si se aumenta la edad. Los adultos mayores, las gestantes son un grupo muy importante de protección contra el virus de la influenza porque tienen un riesgo mayor de tener complicaciones graves como neumonía y hospitalización, y pues también hay un riesgo para el bebé que está en gestación de complicaciones por parto prematuro y otras dentro de ellas. Recomendadísima entonces la vacuna contra la influenza. ¿Qué podemos decir en términos de inmunidad? Decimos, hay picos respiratorios. Si una persona se enfermó, si un niño se enfermó esta temporada, ¿no adquiere inmunidad para la que viene o para el año entrante? ¿Cómo funciona, Ana María? No, pues definitivamente uno puede hacer varias infecciones por el mismo virus. Y eso pues hace parte del problema. Por eso hay niños que cada temporada, y más si tienen factores de riesgo, pues en cada pico respiratorio van a terminar hospitalizados. Yo ahí quería hacer como énfasis en dos cosas. Todos los menores de 5 años, como lo dijo el doctor López, pues tienen riesgo de tener enfermedad grave por una gripa, digámoslo así, o por una infección por estos virus. Pero hay niños que específicamente, él lo mencionó también parcialmente, tienen estos factores de riesgo aumentados. Pues en mi parte, digamos, de neonatología, el haber sido prematuro, pues es un factor de riesgo enorme para que uno le vaya muy mal si adquiere uno de estos virus. Tener una enfermedad del corazón desde el periodo neonatal es otro factor de riesgo enorme para tener uno de estos virus. Los niños que salen con oxígeno de las hospitalizaciones de las unidades de recién nacidos también tienen riesgo de que les vaya muy mal con una infección por estos virus. Entonces, y lamentablemente, pues no hay inmunidad. Entonces las pueden hacer a repetición o incluso dentro de la misma temporada pueden hospitalizarse varias veces, como la decía la doctora Estrada, porque se infectan con diferentes virus y tienen mucha predisposición a infectarse y a terminar hospitalizados nuevamente. Quería complementar, pues ya que estamos hablando de inmunidad, que específicamente para el virus sincitial respiratorio y más, digamos, para los neonatos o en los primeros meses de vida, hay como una vacuna que se está pues por llegar al país o está hasta ahora incursionando en el país, que se le puede poner a la mamá antes de que nazca el bebé y la mamá le transfiere esa inmunidad o esos anticuerpos al bebé. Tenemos pues altas expectativas de que si se logra implementar esa vacunación de las mamás para el virus sincitial respiratorio, pues esos bebés pues salgan con inmunidad y estén protegidos por varios meses antes de nacer. Tenemos como mucha esperanza porque además es el principal virus que causa la infección más grave, sobre todo en este primer pico. ¿Tiene alguna denominación particular esa vacuna, Juan Carlos? Bueno, pues en este momento hay varios como casas farmacéuticas trabajando y ya con vacunas licenciadas que incluso están usando en otros países contra el virus sincitial respiratorio. Esta vacuna se aplica en las gestantes más o menos a partir de la semana 36 de gestación, 32 semanas a 36 semanas de gestación, con la idea de que las mamás generen anticuerpos contra el virus sincitial respiratorio y durante la gestación se transmitan esos anticuerpos al bebé, al recién nacido, y estos anticuerpos de la mamá que circulan en el bebé lo protejan más o menos hasta los 6 meses de edad o 9 meses, que es el tiempo donde hay mayor riesgo para tener complicaciones como hospitalización y muerte por el virus sincitial respiratorio. Esta vacuna está como el comité consultor de vacunación del país de inmunizaciones está pues muy interesado como en poder contar con esta vacuna. Hay países de Latinoamérica que ya la tienen, como Chile y Argentina, y en Chile sí se ha notado como un impacto grandísimo en la carga de la enfermedad en esta población en relación con el ingreso de ella, y también hay disponible un medicamento especial que es un anticuerpo monoclonal, que son como anticuerpos contra el virus sincitial respiratorio, que podría ayudar para aquellos bebés que no hayan alcanzado a recibir la vacuna de la gestación, de protegerlos también. La vacuna del sincitial que ingresaría al país, pues todavía nosotros no tenemos como los datos claros de cuál puede ser. Hay varias casas farmacéuticas que tienen esta vacuna disponible y en estudio, y en los países en desarrollo ya está como dentro de los programas.
Doctora Diana, seguramente en este momento habrá padres y madres de familia diciendo, ¿y entonces qué hago? ¿En qué síntomas debo recurrir al médico? ¿Qué debo hacer mientras tanto? ¿Cuáles deben ser los cuidados paliativos, iniciales? ¿Qué hago? Es la pregunta de los padres de familia. Es una excelente pregunta porque definitivamente podemos prevenir una cantidad de infecciones desde conductas y precauciones que tengamos en casa. Entonces, podemos hablar de algunas medidas de prevención individuales, algunas medidas desde el punto de vista de familia y otras ya colectivas como la vacunación de la que habla el doctor Juan Carlos López. Cuando yo les hablo de las individuales y de las familiares, ¿a qué me refiero? A que debemos tener mucho cuidado con el lavado, la higiene de manos debe ser absolutamente rigurosa con agua y jabón y acostumbrar a nuestros niños pequeños desde tempranas edades a que debemos lavar las manos frecuentemente, varias veces al día, cada vez que llegamos del parque, cada vez que llegamos del jardín, cada vez que llegamos de la calle. ¿El alcohol ya no? ¿Agua y jabón es suficiente? No. Agua y jabón es suficiente y es lo ideal, pero también podemos utilizar alcohol, claro que sí. Lo ideal es que tengamos el uso de un alcohol suficiente en las manos y que lo frotemos durante unos minutos para que esto sea realmente efectivo y no de manera, digamos, muy pasajera. En segundo lugar, el uso del tapabocas sigue siendo fundamental y lo vimos en pandemia y vimos la reducción de la gran cantidad de virus que hablaba el doctor López gracias al uso de tapabocas. Lo ideal es que los niños mayores de 2 años lo puedan usar. Por supuesto que es difícil para un niño ir al jardín con tapabocas, es complicado. Yo soy mamá y sé que es difícil, pero podemos empezar, digamos, a estimular un poco esta medida para que logremos disminución en la transmisión de las infecciones. En tercer lugar, no mandemos a los niños al jardín, a las guarderías, al colegio cuando están con infección. Aparentemente puede parecer una gripa sencilla, solamente mocos, tiene un poquito de tos, no importa, no tengo quien lo cuide. Resulta que esa asistencia de ese niño que está enfermo al jardín hace que el virus claramente se propague con todos sus compañeritos y con todos los familiares de esos compañeritos y esto genera, por supuesto, ya situaciones más alarmantes. Y además puede sumar para el mismo niño con otros virus que estén circulando. Por supuesto, y por eso es que hablamos de niños que nos llegan a hospitalizarse con 2, 3 virus al tiempo porque pues se unen todos los virus de los compañeritos. En cuarto lugar, discúlpenme, pues no asistir cuando estoy con gripa, cualquiera de los integrantes de la familia, a lugares concurridos, no voy a un restaurante, no voy a un centro comercial, no voy a misa, si sé que estoy tosiendo, si estoy transmitiendo un virus para evitar propagar el virus. Eso dentro de las cosas, digamos, principales y que están en manos de las familias en cada casa. Muy bien. Y con los neonatos, ¿qué medidas tomar? ¿Cómo cuidarnos? ¿Cómo prevenir? Bueno, entonces hablábamos un poco de la prevención del sincitial. Las medidas para los recién nacidos pues son las mismas que mencionaba Diana, lavado de manos frecuente, tratar de no tener visitas de los niños antes de los 2 meses que reciben sus primeras vacunas y si hay alguien con gripa definitivamente no debe ir a la casa. Si es el papá o la mamá deben tener permanentemente tapabocas, y estar lavando las manos frecuentemente y estar pues vigilando el estado de su recién nacido. Si lo ven raro, diferente, come menos, los recién nacidos, digamos, cuando ya hacen los síntomas están muy enfermos. Entonces los recién nacidos pues tenemos que estar alertas a cualquier cosa. Las mamás conocen a sus niños y saben cómo se comportan y cómo comen y cómo lloran y si le ven algo raro pues acudir inmediatamente porque un recién nacido puede estar necesitando oxígeno y es más difícil de identificar que en un niño más grande que hace, digamos, más dificultad antes que un recién nacido, dificultad para respirar. Yo quería, digamos, hacer énfasis en un punto muy importante en este momento y de pronto contar una anécdota, digamos, muy desagradable que ocurrió hace poco. Está circulando en Bogotá tosferina, ¿sí? Hay unas alertas, está circulando el virus, esta es una enfermedad que cuando uno habla de tosferina piensa por allá en los abuelos o bisabuelos y que eso ya no existe y resulta que sí existe, ¿sí? En el país está circulando y es importante porque hay una alerta en este momento en Bogotá, ha habido varios casos de tosferina pues que están siendo seguidos por la Secretaría de Salud.
por favor seguir las recomendaciones de los ginecólogos. Todas las madres deben estar vacunadas para tosferina antes de que nazca su bebé. Todas las personas que van a tener contacto con ese bebé deben estar vacunados contra la tosferina mínimo 15 días antes de que nazca ese bebé. Tuvimos pues un caso muy desafortunado de unos gemelos pues cuyos papás prematuros de 2 kilitos, bueno, estaban en canguro común y corriente, el papá con una gripa, nunca se vacunó la familia y los 2 fallecieron por tosferina. Entonces, digamos que es una alerta muy importante, las personas piensan que eso ya no existe y sí existe y estamos en alerta en Bogotá, entonces, fundamental. Insistamos entonces, doctor López y sus colegas, en esta parte final de nuestro espacio en medidas de prevención. Entonces, ya mencionaban Diana y Ana María algunas. Ventilación, otra, ¿no? Limpieza de superficies. Pero una muy especial, no automedicarse. Doctor Juan Carlos. Bueno, nosotros en nuestro país y nuestra cultura está muy como... No, yo voy a la farmacia y le pregunto al de la farmacia y me formula tal cosa y ya, me pasa. Resulta que puede haber problemas por este tipo de formulaciones o autoformulaciones de medicamentos, uso de antibióticos que en verdad yo no necesito tomar para una infección que probablemente es viral y va a mejorar, o toxicidad por medicamentos porque yo desconozco las dosis que se deben dar a los niños. Entonces hemos tenido casos dentro del hospital de niños y bebés que en casa se automedican con el Dolex normal, o acetaminofén, y están en cuidado intensivo en vigilancia porque hubo una sobredosificación de este medicamento, pues porque no tenían como el lineamiento o las recomendaciones específicas del médico o de enfermería para poder dar adecuadamente estas medicinas. Entonces, en general, pues ideal es estar pendiente de los signos tempranos de deterioro, que el bebé deje de comer, que tenga fiebre alta, que sea difícil manejo, que esté muy decaído, que tenga dificultad respiratoria, que no quiera alimentarse o beber líquidos, y en ese sentido pues yo consulto con el médico o voy a un servicio de urgencias o a una consulta prioritaria. Ahí el trabajador de la salud me va a evaluar mi hijo y me va a dar las indicaciones más pertinentes de cómo debo yo tratarlo. Siempre debo estar como atento a estos signos para tener una consulta oportuna para prevenir complicaciones relacionadas con las infecciones respiratorias. Aparte de no automedicarme ni comprar medicamentos en farmacia que no sean formulados por mi doctor, también debo tener presente pues que tenga yo los esquemas de vacunación de los niños al día y también pues de los adultos y los miembros de la familia, como lo explicaron en los casos que se recomiende. Y no sobra pues que la higiene de manos como una estrategia que es de mayor prevención en relación con transmisión de virus respiratorios. Muy bien, una pregunta para en el cierre para Ana María y para Diana. ¿Cuándo utilizar analgésicos? ¿Cuándo antihistamínicos? ¿Cuándo jarabes? Que será lo que se están preguntando los padres de familia. Bueno, es una excelente pregunta. Nosotros, como dijo el doctor López, no recomendamos la formulación de ningún medicamento si no ha sido el niño previamente valorado por un médico, en este caso idealmente un pediatra. Los analgésicos o más bien en este caso antipiréticos, es decir, para manejo de la fiebre, los vamos a usar de manera más rutinaria con una dosis bien calculada según el peso de cada paciente. Recomendación del doctor. Recomendación del doctor, utilizado en casa por la mamá y el papá, la familia, cada vez que el paciente tenga fiebre. Con respecto a los antihistamínicos, a los anticongestionantes, digamos que se utilizan mucho, que los venden y son de venta libre, yo recomiendo tener una mayor precaución. Esto siempre debe ser también formulado por el pediatra. Hay unos casos específicos que el pediatra debe considerar utilizarlos por unos días específicos y por unas dosis muy bien calculadas. Entonces, desde ese punto de vista, yo recomendaría nunca iniciarlos sin previa autorización y formulación por parte de su médico. ¿Tus recomendaciones, Ana María? Mi recomendación, ojo con el uso de los antibióticos, sobre todo los no formulados por el médico. Porque fíjense que hemos estado hablando todo el tiempo de que estas infecciones, que pueden ser muy graves y pueden llevar a la muerte, son virales, ¿sí? Entonces a veces se dan las recomendaciones, sale la mamá del pediatra y dice, pero es que no me le dio nada.
Dolex y le da fiebre y lavado nasal y se va a la farmacia para que le formulen un antibiótico. Los antibióticos no le sirven a los virus. Entonces ahí es que estar pendiente de los signos de alarma para consultar urgencias para hacer el manejo que se requiera, oxígeno, apoyar con una ventilación artificial, bueno, lo que el pediatra pues después vea en la hospitalización. El virus evoluciona sí o sí, 6, 10 días, pero evoluciona, no lo tranca nadie. Evoluciona, no lo tranca nadie y los antibióticos no le sirven. Y el problema de dar antibióticos sin tener la indicación es que generamos resistencias, de esto pues sabe más el doctor López, y de cuando el niño de verdad tiene una bacteria o una neumonía, no hay con qué tratarla porque ha recibido estos antibióticos que no estaban indicados. Muy bien. Doctora Ana María, muchas gracias. Gracias a usted, muchas gracias. Ana María Bertolotto, médica cirujana de la Universidad Javeriana, especialista en neonatología y miembro del Grupo de Investigación de la Mujer y la Infancia del Hospital Universitario San Ignacio. Doctora Diana, muchas gracias. Muchas gracias a usted por la invitación y por hablar de estos temas tan importantes para los niños. Muchas gracias por acompañarnos. Médica y cirujana de la Universidad Javeriana, especialista en pediatría, también profesora del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana. Doctor Juan Carlos, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y cuidémonos y cuidemos a los más vulnerables. Por favor. Juan Carlos López, médico pediatra, especialista en pediatría y además profesor del Departamento de Pediatría en la Facultad de Medicina y en el Hospital Universitario San Ignacio. Gracias a los oyentes que participan en este espacio. Gracias a la audiencia que nos acompaña semana a semana en este espacio en el que expertos y académicos estamos para servirle al país. Gracias también a las personas que hacen posible este programa. En la ingeniería de sonido, Angie Manrique. En la producción audiovisual, Jerónimo Beccaría. En la producción periodística, Alejandra Caballero y Sofía Vargas. Recuerden que cada semana y en este mismo horario los esperamos para tratar temas de coyuntura de interés nacional. Soy Mario Morales, periodista y profesor investigador de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. En 8 días acá nos escuchamos, Dios mediante. Hasta entonces.